Muy buenas tardes, bienvenidos a esta octava clase final del curso de organización del Parlamento. Hoy día vamos a hacer una síntesis de lo tratado a lo largo del curso y vamos a hacer algunas propuestas para la solución de los problemas de organización que tiene el Parlamento. Empezaremos por decir que hemos propuesto en este curso una visión interna del Parlamento, porque la crisis parlamentaria está siendo vista desde fuera. La representación, cuántos congresistas deben acceder, qué requisitos debe haber, ¿no? Si el Parlamento debe ser unicameral o bicameral, etcétera. Todos esos temas son temas externos al Parlamento. Uno puede tener el estadio más bonito de fútbol, ¿no? Y colocar 11 contra 11, ¿no es cierto?, para jugar un partido donde los jugadores no saben cuáles son las reglas del juego. Y entonces es importante que nos informemos acerca de algunas reglas del juego que están metidas en el Parlamento y que tienen que ver con la organización misma del Parlamento. Esta es una visión interna del Parlamento, una mirada al Parlamento desde dentro. Ahora bien, hemos dejado en claro que las funciones del Parlamento se inscriben dentro de una visión que tiene al Parlamento como una institución representativa y que esa institucionalidad representativa no hace sino plasmarse a través de actos de carácter legislativo, actos de control político, actos de garantía de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, ¿no? Actos que tienen que ver con el asunto propiamente presupuestal y actos acerca de pronunciamientos políticos. Pero un asunto que no se ha visto con claridad y que sí va a ser, y que sí ha sido parte de este curso, es la función administrativa, ¿no? Esta función administrativa también está conformada por actos de representación, ¿no?, de la institución parlamentaria. Y entonces, cuando hablamos de función representativa, perdón, de función administrativa, lo que estamos diciendo es que se trata de ver con qué órganos está conformado el Congreso, qué funciones realizan estos órganos y cuáles son las relaciones entre los órganos. No se puede pretender que el Parlamento funcione si no tiene una buena organización. Mi punto de partida en este curso ha sido que el Parlamento está sumamente debilitado en su organización y que ese debilitamiento organizativo produce falta de legitimidad. El Parlamento no funciona bien, la sociedad no ve bien al Parlamento y en consecuencia se produce una merma, ¿no es cierto?, o pérdida de legitimidad. El Congreso está debilitado, pero no está debilitado en abstracto. Desde esta visión interna del Parlamento, ¿no?, el Parlamento está debilitado porque sus órganos no funcionan bien. Y entonces hemos dicho, ¿no?, hemos dicho que el Pleno del Congreso se encuentra debilitado porque no hay una utilización clara, ¿no? Eso es un asunto sumamente importante. Tampoco están claras las votaciones, en el sentido de que la relación entre quórum y votación, ¿no es cierto?, es una relación de condición, ¿no es cierto?, a consecuencia, ¿no? Tampoco se tratan bien las cuestiones de orden del día y tampoco se tratan bien las cuestiones previas, tampoco las interrupciones.
Y hay un asunto al cual yo no me había referido y aprovecho esta última clase para referir, que es el asunto del cuarto intermedio. El punto del cuarto intermedio, ¿no? Ha surgido recientemente, ¿no? No tiene muchos años, ¿no? Como una fórmula de dar una posibilidad durante la sesión, para solucionar problemas que en el debate se han presentado. Sin embargo, este cuarto intermedio no está normado. Lo dirige el presidente de la comisión, pero no están obligados a ir los miembros de la comisión. Van los miembros del Parlamento, pero cualquiera que fuere, ¿no? Puede participar en esa reunión. De esa reunión sale una fórmula legislativa nueva, ¿no es cierto? Porque se aplica generalmente el procedimiento legislativo, ¿no? Una fórmula legislativa nueva que se pone en consideración, ¿no? No se sabe cuánto puede durar un cuarto intermedio. De hecho, hay proyectos que están en el cuarto intermedio hace 2, 3, 4, 5 sesiones, ¿no es cierto? Bien, eso por un lado. Pero por otro lado, estas instituciones jurídicas parlamentarias como el quórum, etcétera, ¿no? Funcionan al interior de los grupos, de todos los grupos de la organización parlamentaria, ¿no? Ya hemos diferenciado organización parlamentaria de servicio parlamentario, ¿no? Esta organización parlamentaria, ¿no? Está compuesta solamente por congresistas que sesionan, ¿no? En los diferentes órganos del Parlamento y están sujetos también a los mismos problemas que hay de quórum, al problema de votación, a los problemas de manejo de la cuestión de orden, de la cuestión previa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es qué interrelaciones tiene el Pleno del Congreso con otros órganos que puedan posibilitar, ¿no es cierto?, que puedan posibilitar una visión de debilitamiento del Parlamento, ¿no? De debilitamiento del Pleno del Congreso. Y efectivamente, el Consejo Directivo se toma atribuciones que son propias del Pleno, ¿no es cierto? Legisla, ¿no es cierto?, en razón de una competencia que no tiene, ¿no? Y modifica de esta manera el reglamento del Congreso, ¿no? Que es una atribución, cuya modificación es una atribución exclusivamente del Pleno. Y después tenemos que se dedica a asuntos meramente administrativos. La Junta de Portavoces puede variar la agenda, puede dispensar del trámite de comisiones, etcétera, ¿no? Cosas que en realidad debería ser el Pleno del Congreso. Y fundamento para ello creo haberlo expresado a lo largo de todas las reuniones que hemos tenido en este curso, ¿no? Entonces, estos dos órganos, al superponer e invadir competencias del Pleno del Congreso, lo debilitan, y lo debilitan fuertemente porque lo dejan a merced de los grupos parlamentarios, ¿no? Es decir, los grupos parlamentarios, ¿no?, a través de sus portavoces, ¿no?, determinan si se modifica la agenda, si no se modifica la agenda, determinan si se aprueba o no se aprueba el cuadro de comisiones, etcétera, etcétera. Una serie de funciones que debería tener el Pleno del Congreso, ¿no? Digamos que la Junta Directiva del Congreso también está debilitada, ¿no? Fíjense que es bien interesante porque la Junta Directiva del Congreso eh, es un órgano elegido por los congresistas, ¿no es cierto?, que ya han sido incorporados al Congreso y que han sido elegidos por la población. El Parlamento también está elegido por la población directamente. Estos órganos electorales, es decir, estos órganos resultantes de la elección tanto popular como de una elección interna, no del Congreso, están sumamente debilitados. ¿Es el consejo directivo, doctor? El Consejo O Directivo. junta directiva? No, 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 no. La mesa directiva, ¿no es cierto?, es la que es elegida. El Consejo Directivo está conformado por portavoces designados por los grupos parlamentarios, ¿no? Entonces, la mesa directiva, ¿no?, es la que establece, ¿no?, sus funciones con muchas limitaciones, porque se ha convertido
en ni más ni menos que una tramitadora. Y efectivamente el presidente de la mesa directiva, que es electo, se ha convertido también en un tramitador de los acuerdos. Y esto es más grave porque la mesa directiva participa, los miembros de la mesa directiva participan como miembros natos del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces. Pero en el caso del Consejo Directivo votan y en el caso de la Junta de Portavoces no votan. ¿A qué se debe esa diferencia? Francamente no la entiendo. Francamente no la entiendo, ¿no? Mejor yo sí la entiendo, pero no la voy a explicar ahora porque en esta última clase no hay razón de ser para eso, ¿no? Entonces, eh, resulta que la Junta, el Consejo Directivo le dice a la mesa directiva, tú tienes que hacer esto, y la Junta de Portavoces agarra y le dice, mira, tú dispensas del trámite de comisiones, varía la agenda, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, ¿para qué se ha elegido la mesa directiva? ¿Verdad? Todo esto ha dado como resultado que estos dos órganos que son parte de la tradición parlamentaria, hayan sido afectados severamente por una intromisión en el Parlamento excesiva desde mi punto de vista de los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios tienen un portavoz, es el portavoz el que debería hablar con la mesa directiva, ¿no? Los grupos parlamentarios no están en posición, ¿no es cierto? No deberían estar en posición de imponer condiciones a la mesa directiva que ha sido electa por el Pleno del Congreso. Ninguno de los dos. Ni deben tener atribuciones como las de la Junta de Portavoces, ¿no es cierto?, para dispensar del trámite de comisiones, ni para variar la agenda. Asuntos que deben ser asumidos, ¿no es cierto?, por el Pleno del Congreso. Digamos que detalles más, detalles menos, esta ha sido la línea de desarrollo del curso, ¿no? Y he tratado a través de esta reflexión de establecer por qué el Parlamento se encuentra severamente debilitado, ¿no? Y por qué esa debilidad organizacional, ¿no es cierto?, incide en que el Parlamento tenga un bajísimo nivel de aceptabilidad. Es decir, si uno tuviera que explicarse desde dentro del Parlamento por qué la legitimidad del Congreso está venida a menos, una de las grandes razones sería su organización. Porque acá hay el imperio, ¿no es cierto?, de los grupos parlamentarios sobre la institucionalidad propia del Congreso. Muy bien, pero para esto hay que dar algunas soluciones, ¿no es cierto? No se trata solamente de criticar, de decir que el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces están mal, que se ha debilitado el Parlamento y que está debilitada la Junta Directiva y con ella, la mesa directiva, perdón, y con ella, ¿no es cierto?, la presidencia del Congreso. No se trata solamente. Sino se trata de dar una serie de soluciones. Y desde mi punto de vista, se tiene que empezar la solución a estos problemas de debilitamiento del Congreso fortaleciendo aquellos órganos que son parte de la tradición parlamentaria inexcusable. La tradición parlamentaria, ¿no es cierto?, se ha articulado siempre, con excepción de los últimos 25 a 30 años, ¿no es cierto?, desde 1992, ¿no? Se ha articulado siempre en base al Pleno del Congreso y la Comisión Permanente, ¿no?, la mesa directiva, la oficialía mayor, bueno, la presidencia y la oficialía mayor. Y estos son los órganos que exactamente están debilitados. Y están debilitados por el accionar de un consejo directivo que se ha superpuesto a la mesa directiva y de una junta de portavoces que tiene atribuciones, ¿no es cierto?, que tiene atribuciones, además de las atribuciones que tiene el consejo directivo, porque ambos están conformados por miembros de los grupos parlamentarios. Entonces, yo me voy a permitir hacer un comentario a manera de ir finalizando este curso acerca de las fortalezas que debían adquirir
tanto el Pleno del Congreso como la mesa directiva, ¿no? Lastimosamente el tiempo no nos ha dado para tocar los temas de la relación de la oficialía mayor y del servicio parlamentario. Muy bien. Miren, todas las funciones que tiene el Consejo Directivo y todas las funciones que tiene la Junta de Portavoces, desde mi punto de vista, tienen que ser reasumidas por el Pleno del Congreso y por la mesa directiva. Reasumidas. El Pleno del Congreso no puede estar debilitado porque otros órganos de menor jerarquía realizan funciones que a él le corresponden. Y la mesa directiva no puede ser una mera tramitadora, sino que tiene que ser, ¿no es cierto?, la generadora de actos políticos, ¿no es cierto?, de actos políticos administrativos de dirección del Parlamento, de dirección del Parlamento. Entonces se aprueba lo siguiente, ¿no? Primero, se propone, perdón, lo siguiente. El Pleno del Congreso debe aprobar el cuadro de comisiones. De hecho, lo aprueba, ¿no es cierto? Lo aprueba. Cuadro de comisiones. Debe dispensar del trámite de comisiones, cosa que no hace. Debe dispensar del trámite de comisiones. El Pleno del Congreso es el único que debe poder variar la agenda de las sesiones. El quórum de las sesiones debe ser de la mitad más uno del número legal, porque eso es una mínima garantía de que estén presentes congresistas en razón de una cercanía con la población que los eligió. La mitad más uno del número legal, es decir, de los 130. El quórum siempre debería ser de 66 y debe quitarse, ¿no es cierto?, de los congresistas hábiles. ¿Por qué? Porque las licencias, ¿no es cierto?, ¿no?, son excepcionales. Y ahí no hay nada de que el 20%, de que el 10%, no. Allí las licencias se dan en vía excepcional. Vía excepcional. ¿No es cierto? Entonces, informado que hay estas licencias, igualito el quórum debe ser de la 60 más 1. ¿No es cierto? De la mitad más 1. Las modificaciones deben ser tramitadas en mesa. No tienen por qué ser decididas por el presidente de la comisión. Las modificaciones que se proponen en el debate tienen que ir a la mesa y la mesa tiene que poner en consideración del Pleno esas modificaciones respecto de los artículos, respecto de los incisos, respecto de los capítulos que pueda tener la propuesta. ¿No es cierto? Que pueda tener la propuesta de la comisión. ¿No es cierto? De la comisión. Después, la dispensa de segunda votación debería tener carácter excepcional y solamente la podría hacer el Pleno del Congreso. No tiene por qué hacerla la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces no puede dispensar de un requisito esencial para causar estado, para aprobar la norma, ¿no es cierto? Poniéndose de acuerdo, porque en la Junta de Portavoces, ¿no es cierto?, como hay pesos específicos, basta con que 2 o 3 se pongan de acuerdo y no hay una votación general, ¿no? Se reúnen 3 y dice que ya hay quórum, y se dice, porque tienen la mayoría, y entre los 3 se acuerdan, y los grupos son 9 o 10, ¿no? Después, en cuanto a los tiempos parlamentarios, fíjense, acá yo tengo la siguiente propuesta, ¿no? Los tiempos parlamentarios, o sea, los tiempos de debate de acciones de control político tienen su propio régimen, ¿no? Habría que revisarlos y ver si ese régimen ha venido funcionando, pero no sé si sea el más adecuado. Pero los tiempos del debate parlamentario legislativo tienen que cambiar. Mi propuesta es que en la primera ronda de debate,
en la primera, que hayan dos rondas de debate. En la primera ronda de debate, los grupos parlamentarios, todos deben tener el mismo tiempo. Todos deben tener el mismo tiempo. Si un grupo parlamentario tiene 40 congresistas, ¿no es cierto? Debe tener el mismo tiempo que un grupo parlamentario que tiene 3 congresistas. Y ustedes me dirán, no, porque ahí hay un tema de proporcionalidad. Si tiene más congresistas, debe tener más tiempo. Y no se trata de eso, sino que se trata de que hablen los que saben. El tiempo político no es un tiempo necesariamente cuantitativo, es un tiempo también cualitativo. Y en consecuencia, sobre la apreciación de el dictamen que está en debate en el Pleno, la apreciación es cualitativa, es decir, va hacia la calidad del producto. Y en ese sentido, todos los grupos parlamentarios deben tener el mismo peso, porque deben hablar los que saben del asunto. Pueden ser 10 minutos, que es bastante tiempo para alguien que sabe sintetizar, además, ¿no? Pero puede ser 15 minutos. Si son 6 grupos parlamentarios, a 15 minutos cada uno tenemos 1 hora y media. ¿Puede haber una segunda ronda? Sí, una segunda ronda, donde se establezca, ¿no es cierto?, qué grupos parlamentarios pueden tener hasta qué intervención. Eso no debe pasar tampoco de 1 hora y media. En 3 horas, 3 horas y media de debate, ¿no es cierto?, ya se debe haber concluido. Ahora, el presidente debe tener, ¿no es cierto?, respecto a estos dos tiempos, debe tener un criterio para extender o no el debate. Debe poder cortar el debate, porque el debate está yendo por otro lado, porque están hablando tonterías, porque ya se ha debatido el asunto 5 días y nadie quiere callarse, entonces el presidente tiene que tener ese derecho, ¿no es cierto?, a cortar el debate. Después, hay informes que son competencia del Pleno, sí. La mesa directiva, ¿no es cierto?, la mesa directiva informa acerca de ciertos hechos. Por ejemplo, ha llegado, ¿no es cierto?, el pedido del señor presidente de la República, ¿no?, para ausentarse del país. Ha llegado el pedido del señor Contralor General pidiendo presentarse ante el Pleno, ¿no es cierto? Se ha fijado fecha para la interpelación de fulano y tal. Esas cosas tienen que anunciarse. Entonces, la sesión plenaria debe tener una primera y una segunda hora. En la primera, informes, se pueden hasta hacer pedidos. En la segunda hora solamente hay debate de dictámenes o debate de acciones de control político. ¿Se dan cuenta? Hay que reorganizar el Pleno. Ahora, hay que tener en cuenta que propiamente hablando, ¿no es cierto?, la mesa directiva es la que maneja el debate. ¿Por qué? No es el presidente el que maneja el debate. No es una atribución presidencial, es una atribución de la mesa directiva. ¿Por qué? Porque el presidente dirige el debate. Si tiene que ausentarse, lo dirige el vicepresidente. Si tiene que ausentarse el vicepresidente o no está, va el segundo vicepresidente y después el tercer vicepresidente. Si ninguno de los 4 está, no puede haber sesión. No puede haber sesión. Salvo que se haya promovido una moción de censura a la mesa directiva, se haya admitido esa moción, la mesa directiva tenga que retirarse de sus sitios de honor, ¿no es cierto?, y ahí asume el congresista más votado, ¿no?, la dirección del debate de moción, ¿no? Hay un criterio, el más votado, el más antiguo, etc. Hay que determinar. Entonces, aquí ya no interviene la Junta de Portavoces, ¿no es cierto?, no interviene el Consejo Directivo. Las funciones las asumen, ¿no es cierto?, el Pleno del Congreso en eso el respecto que les estoy diciendo. Ahora, la mesa directiva
tiene que determinar la agenda de la sesión, porque para eso ha sido elegida, para manejar la dirección, tiene la dirección política del Parlamento. Los italianos le llaman a eso el indirizzo político, ¿no? La dirección política del Parlamento. La tiene la mesa directiva. Entonces, entre sus atribuciones debe estar establecer la agenda. ¿Qué hace el Consejo Directivo estableciendo la agenda? ¿Tiene que señalar los tiempos del debate? Claro, cuando los tiempos del debate no resultan claros, porque no están en el reglamento claro, la mesa directiva tiene que decir, vamos. ¿Puede coordinar con los voceros de los grupos parlamentarios? Sí, puede coordinarlo. Ningún problema. No hay ningún problema. ¿Nombra al oficial mayor? Sí, la mesa directiva debe nombrar al oficial mayor, pero yo tengo una posición frente a él. Como ya no va a haber consejo directivo, el consejo directivo no ratifica ni destituye al oficial mayor como es ahora. No, ya no. Pero el oficial mayor debe juramentar en el pleno. El oficial mayor no es oficial mayor de la mesa directiva, es oficial mayor del Congreso de la República. Después, la mesa directiva tiene que supervisar la administración, sí, y tiene que supervisar toda la administración del Congreso. 4 miembros de la mesa directiva pueden supervisar toda la organización del Congreso. No, entonces ampliamos a 7. ¿Cuáles son los ámbitos de organización? No puede decirse, como se dice ahora, ¿no?, que la mesa directiva supervisa la organización del Congreso y hay 3 vicepresidentes, uno que se quiere encargar del fondo editorial, el otro que se quiere encargar de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional y el otro que sencillamente quiere ser el dueño de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Si todos los órganos del Congreso tienen que estar supervisados por la mesa directiva. Y los informes son informes que la mesa directiva recibe, ¿no es cierto?, de los que están por debajo suyo. La mesa directiva es la que propone el cuadro de comisiones. Acá no hay nada que el Consejo Directivo, primero la junta de portavoces, después lo pasan al Consejo Directivo. No, la mesa directiva elabora el cuadro de comisiones. Participan en esta elaboración las sugerencias de los voceros del grupo parlamentario, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y después, la disciplina parlamentaria al interior del Pleno del Congreso es un asunto de la mesa directiva. Ayer decíamos, ¿no? La insultan a la presidenta y la cosa queda en nada. Hay una persona que reitera sus insultos a otra congresista y no pasa nada. Otra golpea a un congresista, no pasa nada, ¿no? Entonces, algunos se colocan ahí interrumpiendo la sesión en el medio del hemiciclo y no pasa nada, ¿no? Entonces, hay actos que su inmediatez requieren de una decisión inmediata, y esto es un asunto de la mesa directiva. La mesa directiva se reúne y propone, ha sucedido esto, ya vamos a sancionar a este fulano, y propone esa sanción, y el Pleno votará si sí o si no. ¿Se dan cuenta? Eso también es un asunto que tiene que ver la mesa directiva del Congreso. Y el presidente, ante estas atribuciones de la mesa directiva, ¿no?, tiene que establecer las relaciones correspondientes con la administración del Congreso, que está liderada por el oficial mayor. Si existe en la mesa directiva un tesorero, como había antes, ¿no es cierto?, ese tesorero tiene que supervisar todas las oficinas propias del Congreso donde se maneja, ¿no es cierto?, el asunto presupuestario del Congreso. La Oficina de Planificación y Presupuesto tiene que estar supervisada por ese miembro de la mesa directiva. Si hay un congresista que tiene que ver con en la mesa directiva con comunicaciones, tiene que supervisar todas las comunicaciones que hay en el Congreso. Ahí está incluida la Biblioteca Nacional, el Centro de Comunicaciones, que tiene que ver con la televisión, ¿no?, del Congreso,
tiene que ver la base de datos comunicativa que el Congreso tiene que elaborar para tener sus propias fuentes de información, etc. Si alguien tiene que hay un miembro de la mesa directiva que tiene que supervisar al servicio parlamentario, pero en el área legislativa, pues lo tiene que hacer, porque hay una responsabilidad. Los funcionarios del Congreso son personas que pueden caer en error y manejar mal un procedimiento determinado. La mesa directiva ni se ha enterado de eso. Todo lo tiene que hacer a través del oficial mayor, de acuerdo. Ese es el orden para hacer las cosas. Pero la mesa directiva no puede estar sesgada respecto de determinados tipos de órganos en el Congreso porque le parecen unos órganos más aprovechados. Ustedes me dirán, sí, pero hay demasiada carga para la mesa directiva. Y en el Congreso se perdería tiempo en ¿cómo se llama?, en estos asuntos que son, está bien, político-administrativos, pero el tema que hay que abordar a este respecto es los resultados. ¿Va a haber mayor seguridad jurídica? Sí. Se presume, ¿no? ¿Va a haber más orden en las sesiones? Sí. Demorarán un poco más, pues, pero se van a hacer las cosas como deben hacerse. El apresuramiento no es amigo de lo bueno. Ni ese sentido práctico de hay que ser práctico nomás y solucionar las cosas está produciendo cada vez más desorden y menos claridad en el quehacer político. Pero de este razonamiento se deduce que los tiempos parlamentarios son lentos. La naturaleza del tiempo parlamentario no es la misma naturaleza de la gestión administrativa. No es. Y por lo tanto, el apresuramiento en los tiempos parlamentarios es nocivo. ¿Cómo hacer? ¿No es cierto? ¿Cómo hacer para evitar que estos tiempos parlamentarios, si bien son un poco más lentos, logren, ¿no es cierto? Logren el desarrollo de las acciones en ese tiempo, logren su cometido, logren su finalidad. Sean no solamente eficientes, sino eficaces. Y hay un error de base en la organización del Parlamento, que es un error de base que en realidad le informa todo, o sea, le da forma a todo, explica todo lo que está sucediendo. Y es que cada año hay que cambiar a los que deciden el rumbo de la institución. Cada año se cambia de mesa directiva. Cada año se cambian de comisiones, de cada una de las comisiones, y se elige a nueva mesa directiva de comisión. Cada año esto implica el cambio de funcionarios, porque lo que sucede con el servicio parlamentario es que como se ha politizado, ahora los funcionarios resulta que cambian. Al oficial mayor lo cambian cada año, ¿no es cierto? Al director general parlamentario lo cambian cada año, ¿no es cierto? Al director general de administración lo cambian cada año, ¿no es cierto? Al jefe del fondo editorial lo cambian cada año, al jefe de participación ciudadana cada año. O sea, el servicio parlamentario está infiltrado. Eso yo sé por qué sucede, ¿eh? Porque el oficial mayor, porque algún oficial mayor permitió esa infiltración. Y después ya no ha podido pararse. Entonces, mi propuesta, ¿no es cierto? Mi propuesta a este respecto es que no deben cambiarse las mesas directivas cada año. Los congresistas tienen sus protagonismos, está bien, pues. Quieren ser protagónicos, está bien, pues. Que sean protagónicos, pues. Pero dentro de determinadas reglas de juego que la institución privilegia. ¿Por qué? Porque la institucionalidad tiene sus condiciones, pues. No porque a mí me parece que yo debo ser presidente del Congreso, entonces cada año van a haber elecciones para que yo el tercer año pueda hacerlo. O lo que ha pasado ayer, ¿no es cierto? Ayer con la elección del defensor del pueblo, ¿no?
donde al parecer ha habido un cálculo político, porque los votos de Fuerza Popular para el Defensor del Pueblo significa el apoyo, ¿no es cierto?, de Perú Libre y de todos sus aliados, por supuesto, para que Fuerza Popular presida la mesa directiva que se va a elegir en julio. Eso es una estupidez. Yo no creo que las cosas hayan sido así. Yo creo que hay una cosa más seria por debajo, más peligrosa, más tortuosa por debajo. La elección de una mesa directiva manejada así, poniendo a a un personaje criticable. Eso no sucedería si es que las mesas directivas fueran mesas directivas. César Delgado pone de 5 años. Y efectivamente hay parlamentos donde se elige la mesa directiva y la mesa directiva está 5 años. Hay formas de control interno de la mesa directiva para que no entre en abusos ni entre en maldades administrativas, o sea, corrupción, ¿no? Sí, sí hay formas. Se les puede sancionar, se les puede criticar, se les puede hacer una acusación constitucional, se les puede clavar una moción de censura, hay todas esas posibilidades. Pero ¿cuál es la ventaja de una... es un tema administrativo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ventaja de tener una mesa directiva de 5 años? Sostenibilidad. Sostenibilidad de los programas del Parlamento. Ahora, cada año se empieza de nuevo. Pero también cada año se saca provecho. Cada año se saca provecho. Se mete a la gente, ¿no es cierto? Pues esa gente tiene que irse, etc. Y por otro lado, la sostenibilidad, ¿no?, permite un fortalecimiento de la mesa directiva, ¿no es cierto? Y un fortalecimiento del Pleno del Congreso. Porque nadie está pensando que inicia la mesa directiva, inicia las funciones en la mesa directiva y se tiene que ir de acá un año, no está pensando que se va a ir así. Ahora, con esta propuesta de César Delgado, que me parece una propuesta interesante porque existen parlamentos donde se elige a la mesa directiva por 5 años, ¿no? Yo no estaría muy de acuerdo, por una razón. Cuando se elige el parlamento, ¿no?, el parlamento elegido da muchas esperanzas. El deterioro es de 2 años y medio. A los 2 años y medio baja ya, digamos, con certeza, ¿no es cierto? O sea, con una visión de convicción, ¿no? Baja ya el apoyo, ¿no?, a los parlamentarios, al propio gobierno, ¿no? Empiezan unas críticas, qué sé yo, ¿no?, a los 2 años y medio. Y ahí debería realizarse un cambio de mesa directiva. Esto coincide, no sé si para bien o para mal, con unas propuestas que se han hecho de la renovación por tercios cada 2 años. O sea, la tercera parte del Congreso se va cada 2 años. Pero no importa, se renueve o no se renueve, el Parlamento tiene que tener estabilidad. Y si la estabilidad se tiene que dar por 5 años, que se queden 5 años. Todos, los de la mesa directiva, los de comisiones, ¿no es cierto?, estarían todos ahí avisorando, y el servicio parlamentario adquiriría también mayor estabilidad, porque no se estaría cambiando a cada rato, ¿no es cierto?, al oficial mayor. El oficial mayor también lleva a su gente, ¿no? Se politiza. Entonces, eso le daría mayor estabilidad. Ahora, existe otra posibilidad, ¿no? O sea, 2 años y medio, y 2 años y medio serían 5 años. La otra posibilidad sería 2 años, 2 años, y el último año, que es de transición, ¿no es cierto?, se elegiría una mesa directiva de transición. Esa es otra posibilidad.
pero que no puede dejarse de hacer una reforma en el sentido de que la mesa directiva que se elija esté por 5 años, eso es de cajón. Hay que contemplar esa posibilidad. Si en vía de transacción se dice 2 años y medio y 2 años y medio, bien, bien, muy bien, pero no un año, pero no un año, no volver a ese punto de un año. No se puede realizar un plan quinquenal, o sea, un plan de 5 años si es que las directivas cambian cada 5 años. Eso es imposible. Eso es imposible. Si la mesa directiva comete abusos, etcétera, excesos, etcétera, está en la moción de censura para bajarse la mesa directiva y elegir a una nueva mesa directiva. Pero no hay posibilidad de tener planes parlamentarios, ¿no es cierto? Y de tener costumbres parlamentarias, ¿no es cierto? Sí que cada vez se está variando, y cada año está variando la composición. Bien, claro, hay muchas otras cosas que decir sobre la organización interna del Congreso, pero estas son, digamos, unos primeros acercamientos que he intentado realizar a través del curso, que no son cosas menores. Si, si se acepta este planteamiento, desaparece el Consejo Directivo. Desaparece el Consejo Directivo. Y queda la Junta de Portavoces, pero no quedan los grupos parlamentarios. No quedan los grupos parlamentarios dentro de la organización del Congreso. No quedan. No es posible, ¿no es cierto?, que se utilice esta denominación grupo parlamentario para tener toda una maquinaria política mantenida por el Estado. Eso no es posible. Es suficiente que haya un grupo parlamentario de congresistas que se reúnan, y para eso se les puede dar una oficina, con sus asesores de comisión, con sus asesores de oficina, y esos asesores de oficina serán pues los que indiquen más o menos cómo debe trabajar el grupo parlamentario. El señor Mendieta, que estuvo hasta que Pedro Castillo en la presidencia de la República, ¿no?, estuvo en el grupo parlamentario de Perú Libre, me parece, hasta que le fue a la presidencia de la República. Estaba en un grupo de izquierda anterior, no en Perú Libre. El señor Mendieta no era congresista, no era trabajador del Congreso, era trabajador de apoyo al grupo parlamentario al que pertenecía. No recuerdo ahorita este grupo parlamentario. ¿Y qué hacía de asesor del presidente de la República? ¿Es cierto? Se fue como asesor del presidente de la República. Estaba en el Parlamento antes, no estoy acusándolo de nada, ¿no? Antes estaba como asesor de un grupo de izquierda. Él era parte del personal de un grupo parlamentario que no existe en el Parlamento, que existe en el nivel político, en los partidos políticos. Y el Parlamento le pagaba por estar ahí haciendo política partidaria. Ah, bueno, hay muchos casos más. ¿Ah? ¿Qué hacía, por ejemplo, el señor Lescano en el Parlamento? Estaba en el grupo parlamentario de Acción Popular. No estaba en el grupo parlamentario, estaba en el grupo de trabajadores que apoyan a ese grupo parlamentario. Peso político que tuvo produjo una serie de problemas al interior del grupo parlamentario. ¿Por qué tiene que tener un grupo parlamentario trabajador? El Parlamento trabaja con los voceros, no con los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios se deben al partido, no se deben al Parlamento.
Muy bien, yo creo que eso es todo por ahora. El debate sobre este asunto es un debate que debiera darse en las elecciones. Los debates que se dan son debates presidenciales y los debates parlamentarios no se dan. Hay que instalar los debates parlamentarios. Este es uno de los debates que debe darse en el Parlamento, en el debate parlamentario en la campaña electoral. Este es uno. ¿Cómo llegan al Parlamento? ¿No es cierto? Los parlamentarios sin enterarse de los problemas que tienen, en este caso los problemas internos. ¿Qué hacen discutiendo los que van a entrar al Parlamento? Diciendo que debe modificarse la ley de partidos políticos, la ley de elecciones, etcétera, ¿no? Cuando en realidad en las elecciones esas son las normas que están vigentes. Y sobre esas normas ellos van a llegar. Eso no es un debate propiamente parlamentario, ¿no? Es un debate que tiene incidencia en el Parlamento, pero al interior del Parlamento ya llegaste, ya llegaste. ¿Qué vas a hacer adentro? Y muchos de los líderes políticos descuidan esta parte y cuando se encuentran al frente, ¿no es cierto? Llegan al poder y se encuentran al frente del Parlamento, no saben qué hacer. ¿Y ahora cómo hacemos? El tema de las negociaciones al interior del Parlamento es un tema bien delicado, pero supone organización, supone, supone la concertación, supone conocer la organización del Parlamento. Muy bien, yo creo que esto es todo lo que tengo que decir respecto a esta última clase. Les deseo a todos que les vaya muy bien. Los que vayan a presentar sus trabajos tienen hasta el 27 para hacerlo. Agradezco toda la gentileza con la cual han honrado este curso, ¿no? A los que han hecho el mayor esfuerzo los felicito y agradezco a don Arturo Landaure por estar siempre en estos quehaceres, ¿no? Oviedo y Landaure Consultores persistirá en hacer que el Parlamento sea un lugar debatido, no un lugar que se estime que ya está construido para siempre. No, es un lugar de debate. Y de debate sobre el Parlamento. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes.